Los hombres tienen la autoestima más alta que las mujeres. ¿Será eso verdad? Vamos a analizarlo. Soy Julia, soy terapeuta y consejera afectiva y a mí me gusta investigar las cosas. ¿Y cómo lo hago? A través de muchas áreas, pero principalmente hoy me he enfocado en la literatura científica, lo que tiene que decir acerca de la diferencia entre hombres y mujeres en relación a su autoestima. Para ello me he leído 2 estudios que te los dejo aquí en la descripción y voy a contarte muy brevemente las conclusiones de estos 2 estudios y luego voy a hablar de cómo como mujeres podemos mejorar nuestra autoestima. En el primer estudio se analizan 8 grupos culturales distintos de 7 países. Hay diferencias muy importantes entre estos grupos que se han escogido para hacer el ensayo y básicamente son 3 características distintas. La primera es si son culturas más bien individualistas o colectivistas. La segunda es si son culturas tradicionales o seculares. Seculares significa que la religión y la tradición no tiene un peso importante en esa cultura, como sería el caso de España. España ha sido puesta en estos 7 grupos de personas. Hay un grupo que son los españoles y se ha caracterizado como una cultura secular, con lo cual yo estoy de acuerdo. Y en tercer lugar se ha analizado la igualdad de género. Y España también ha sido puesta en uno de los grupos con más igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, pues estas han sido las características de los grupos y vamos a ver qué ha pasado con la autoestima. Porque resulta que la autoestima tiene mucho que ver con la cultura. Un ser no tiene autoestima solamente aislado en su mundo. No, la autoestima tiene mucho que ver con la percepción de las otras personas hacia uno. Y mucho tiene que ver también con el valor en cuanto a pareja o a posible pareja. Bueno, resumiéndolo muchísimo, en este estudio donde se han comparado 8 grupos culturales distintos, se ha visto que en general sí, es verdad, los hombres tienen una autoestima más alta que las mujeres. Y hay diferencias entre estos grupos. Te voy a contar las que a mí me han parecido interesantes. La primera diferencia interesante es que en las culturas tradicionales, los hombres tienen mejor autoestima que en los grupos seculares. ¿Por qué? Porque en los grupos tradicionales hay un valor que se destaca muchísimo y que tiene un gran peso en la percepción de autoestima y en el valor propio de un hombre. Este valor es la honestidad. Es decir, que en las culturas tradicionales, cuando un hombre es honesto, esto le da una sensación de poder, de valor personal, porque es una virtud muy importante para las culturas tradicionales y eso tiene mucho que ver con las dinámicas que se crean entre una cultura tradicional y las diferencias entre una cultura secular. La cultura secular no le da tanto peso al matrimonio, por ejemplo, por lo tanto la honestidad no tiene tanto peso en la autoestima de un hombre. Eso es lo primero que me ha parecido muy interesante. Lo segundo que me ha parecido interesante es que en las culturas más individualistas y en aquellas donde hay más igualdad de género, la personalidad tiene un impacto más grande en la autoestima que otras cosas. La personalidad, como por ejemplo la sensación de ser aventurera. Las mujeres que se perciben a ellas mismas como aventureras en las culturas seculares tienen una autoestima más elevada. ¿Sí? Entonces vemos cómo hay una diferencia entre las culturas seculares y las culturas tradicionales, donde en unas se valoran cosas como la personalidad y en otras más los valores. Eso para mí tiene mucha importancia y por eso yo soy una mujer tradicional, porque la personalidad es algo que es un poquito más es menos profundo que los valores. En los valores hay realmente la esencia del alma de uno y la personalidad es eso que hacemos, la forma como nos movemos en el mundo. Y para mí, este es un paréntesis de lo que yo pienso que es importante en relación a una pareja, para mí la personalidad no tiene tanto peso como los valores. Y en el segundo estudio
se analizan más bien las diferencias de la personalidad, porque sí, son importantes, y cómo éstas afectan en la autoestima. En este estudio os muestro algo que ya se sabe, que es conocido en la literatura científica, de la gran diferencia entre hombres y mujeres. Estas son dos características de la personalidad, son rasgos de la personalidad, y son los siguientes: el neuroticismo y la amabilidad o complacencia. En inglés sería agreeableness. Entonces, estos dos rasgos son los más importantes a nivel de diferencias entre hombres y mujeres, y las mujeres puntúan más alto en un grado de neuroticismo y de complacencia. Estos dos rasgos también están asociados con una más baja autoestima. Así que, en general, sí se puede decir que los hombres tienen una autoestima más alta porque tienen estos rasgos psicológicos en grados más bajos, pero es obvio que una mujer puede tener un grado de neuroticismo o de complacencia muy bajo, y un hombre puede tener un grado de neuroticismo o de complacencia muy alto. Así que esto es en general. Y ahora os voy a comentar cómo, en cuanto mujeres, sabiendo de la realidad en la que vivimos, sabiendo que nuestro ambiente nos impacta en nuestra autoestima y que además tenemos rasgos psicológicos que de alguna manera empeoran la situación para nosotras y que nos lo hacen un poquito más difícil, cómo como mujer puedo yo aumentar mi autoestima. Y para ello te voy a contar la conclusión del segundo estudio, porque para mí es lo más importante. Es que el factor más importante para tener una buena autoestima no es todo lo que hemos dicho de las diferencias de género, de la cultura, de los rasgos de personalidad, etc. El factor más importante que va a determinar tu grado de autoestima es tu estado de mejoría continua, o en inglés self-enhancement. Eso significa que cuando uno está mejorando constantemente, se ama, se quiere, se valora. Y eso, mujer, lo podemos hacer. Así que te voy a dar dos ideas muy importantes para que puedas estar en este estado de mejora continua. Son dos grupos distintos, algo que puedes bajar y algo que puedes aumentar. Lo que puedes bajar es tu grado de neuroticismo, porque hemos visto que este rasgo de la personalidad tiene un gran impacto en nuestra autoestima. ¿Qué significa el neuroticismo? Es una sensación de tener pensamientos negativos todo el tiempo, es una sensación de percibir que algo malo va a pasar, es algo como que tiene que ver con el estrés, tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con una sensación de dramatismo y de negatividad. Entonces, si tú tienes alto este rasgo psicológico, lo primero que tenemos que hacer es ver de dónde te viene, y esto lo podemos hacer en terapia y ver por qué tienes este rasgo de la personalidad tan alto y sí se puede trabajar. Entonces, 3 formas de trabajar este rasgo de la personalidad y tener más equilibrio. Lo primero que te propongo es que trabajes en el estrés, es decir, que aprendas técnicas de manejo del estrés, que medites, que te relajes, que te conectes con la presencia. Eso es muy importante para bajar este rasgo de ser neurótica. Freud ya lo decía, las mujeres somos un poquito neuróticas, pero no pasa nada, todo está bien porque se puede trabajar y podemos estar en paz con ello. Así que te propongo que manejes mejor el estrés, que aprendas a meditar, que aprendas a relajarte, que hagas actividad física. Esto es lo primero que te propongo. Lo segundo, que tiene que ver con lo primero, es la calidad de tus pensamientos. Somos soberanas dentro de nosotras en relación a nuestros pensamientos y los podemos controlar. Es verdad que a veces es difícil y te voy a poner aquí un vídeo que grabé hace tiempo ya de cómo controlar los pensamientos negativos. Te doy muchas ideas de cómo hacerlo y es muy importante que tengamos esa práctica de poder controlar lo que pensamos. Y lo tercero que te propongo es que te preguntes cómo te estás comunicando, porque cuando somos muy neuróticas significa que estamos imaginando muchas cosas que a veces no son. Así que si tú tienes una necesidad, si tú tienes una duda, si tú tienes algo que te está incomodando, comunícate. Quizá es tan fácil como decirle a alguien importante:
cariño, me siento así, esto es lo que me está ocurriendo, y la persona tendrá la posibilidad de explicarte su versión de la historia. Entonces comunícate desde tu vulnerabilidad, desde tu corazón, y eso es muy importante. Y la segunda etapa, esto es para bajar el neuroticismo, pero luego lo segundo que te propongo es trabajar en las virtudes, porque las virtudes es lo que nos lleva hacia el más plenitud, hacia el más amor, hacia el más autoestima. Las virtudes son un camino precioso para la mejora continua, y yo te propongo que si estás delante de una situación que te estás haciendo sentir lo que sea, que cierres los ojos un instante y que te preguntes, ¿qué virtud es la que tengo que practicar en este momento para ir hacia el más? Y la virtud te llegará, quizá es paciencia, quizá es compasión, quizá es humildad, quizá es responsabilidad, quizá es lo que sea, pero que te llegue esta virtud y que tú te comprometas con la práctica de esta virtud, porque esto te transforma. Y eso es todo, mujer. Estamos juntas en este proceso de transformación, y aunque los hombres a veces lo tengan un poquito más fácil con algunas cosas, las mujeres lo tenemos fácil con otras, y no pasa nada, todo está bien. Sigamos trabajándonos, sigamos queriéndonos, porque es eso lo que hemos venido a hacer en esta tierra.